Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta capacitación denominada la evaluación por competencias y capacidades en la educación técnica. Para quienes no me conocen, mi nombre es Guille Pereira y vamos a estar junto al licenciado y profesor Abel Caliba a cargo del dictado de este curso, que estamos felices de poder concretar a partir de un convenio entre el Sindicato de Educadores de La Rioja y la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación, en la que les traemos esta propuesta que es muy específica porque está destinada a docentes de nivel medio, de la modalidad de educación técnica, pero también de niveles terciarios o de institutos superiores no universitarios de la provincia de La Rioja, y que probablemente pueda ser extensiva en alguna oportunidad a otras provincias, ¿por qué no? Así que sin más, vamos a irles introduciendo cómo va a ser esta modalidad asincrónica virtual, donde vamos a tener cuatro clases. La primera es a partir de esta videoclase conmigo, la segunda clase con el profe Abel Caliba, la tercera nuevamente conmigo y finalmente vamos a dar un cierre con el profe Caliba. Así que van a ser cuatro videoclases en total. Como para que ya se vayan predisponiendo, la primera y la última quizás en cuanto al tiempo sean las más cortas y en el medio vamos a poner mucho contenido y mucha carga. Así que sin más, irles presentando en este Power que les voy compartiendo, el módulo número uno, donde vamos a hacer unas breves aproximaciones conceptuales, no sin antes plantear algo que en algunos cursos sobre pedagogía y sobre evaluación lo debo haber dicho seguramente si ya han cursado conmigo alguna vez, pero el público se suele renovar, así que me gustaría volverlo a decir porque cobra valor e importancia y se va resignificando y que tiene que ver con desafíos. Esto es como muy amplio, hablar de desafíos educativos en el siglo XXI, pero que se corresponde además y que viene a cuenta de esta capacitación con cómo han ido los enfoques a lo largo de la historia imperando. Yo lo utilicé de forma peyorativa en alguna oportunidad y seguramente ustedes o lo habrán dicho o lo habrán escuchado, esto de que hay estudiantes del siglo XXI que se forman con docentes nacidos o educados en el siglo XX con muchas bibliografías o producciones documentales, enciclopedias del siglo XIX, es decir, un juego entre tres siglos. Si los tenemos que mirar como de una forma muy generalizada, vamos a decir que en el siglo XIX había una cuestión muy enciclopedista o constructivista de la pedagogía, de el saber por el saber, luego inclusive con revolución industrial mediante y el positivismo, hubo mucho enfoque conductista en las pedagogías y no hemos transitado mucho del siglo XXI, pero ahora como que empieza a imperar un enfoque más basado en las competencias o las capacidades. Entonces, el desafío es ver cómo en nuestro sistema formador están presentes esos tres enfoques, pero además también replantearnos cuál predomina por sobre el otro, porque estos escenarios a veces se dan también. Dicho esto, decirles que esta capacitación va a tener como cuatro grandes objetivos. Primero es comprender la competencia y la capacidad profesional y cómo se vincula con la formación profesional, poder enmarcar la formación inicial, pero también la continua de los estudiantes, ver cuáles son los criterios que están asociados a la formación basada en las competencias y capacidades profesionales. Y al mismo tiempo, y es aquí en este último objetivo donde van a ver ustedes con nosotros herramientas puras prácticas para trabajar la evaluación o la evaluación de competencias y capacidades en la formación y cómo contribuye. Eso como para que les quede como herramientas de trabajo que seguramente ustedes utilizan estas metodologías. Esto es importante decirlo también. La educación técnica evalúa permanentemente capacidades y competencias. Probablemente les propongamos instrumentos nuevos o probablemente ustedes ya los utilizan y esto venga a refrescar un poco lo que ya saben o lo que ya en la práctica hacen. En principio vamos a definir la profesión, ¿no? Competencias profesionales. Empecemos por el final. La profesión puede ser un empleo, una facultad o un oficio que alguien ejerce. Es decir, acá incorporamos el concepto de persona, que es quien ejerce la profesión, podemos decir con capacidad o aplicaciones relevantes. Si lo formalizamos al concepto, el Ministerio de Educación, por ejemplo, habla de un título o una certificación que si alguien ha seguido los pasos formales de diseño y validación en el marco de un sistema educativo federal o jurisdiccional, posibilita que uno tenga ese reconocimiento como profesional titulado o certificado en un territorio, puede ser jurisdiccional, provincial.
nacional si hay una validación. Y la competencia profesional, vamos a utilizar dos autores, sobre todo la licenciada Ana Catalano, habla de saberes complejos que se ponen en acto, acción pura, práctica, efectiva. Y Vargas Zúñiga, por ejemplo, dice que las competencias se adquieren, se desarrollan y que no pueden explicarse y demostrarse independientemente del contexto. Es fundamental entender esto porque a veces cuando, como esto está muy ligado a la persona, encontramos sujetos que son habilidosos, habilidosas, muy competentes y lo asociamos como si fuera una cualidad innata o única e intransferible y en realidad, tanto como cuando aprendimos a hablar, porque nacemos sin saber hablar y adquirimos la habilidad, las capacidades y las competencias tienen el mismo proceso de adquisición o de transferencia. Entonces, otra de las cuestiones es entender que no es un concepto unívoco la competencia, pero que podemos ir haciendo algunas aproximaciones, como por ejemplo hablar de la acción pura, eficaz, reflexiva de las personas, acá aparece el concepto de reflexión, que se despliegan en diversos ámbitos de la vida o del mundo y que inclusive vuelvo a comparar con esto que dije al principio de los enfoques pedagógicos que a veces han imperado, el saber. ¿No? Del siglo XIX. Uno aprende el conocimiento por el conocimiento mismo. Después podemos hablar de un saber hacer, más ligado a la capacidad. Es decir, yo adquiero una capacidad y de manera repetitiva puedo realizar una acción en mi trabajo porque lo sé hacer. Pero la competencia complejiza la idea de capacidad porque ya es un saber ser, acá viene lo intrapersonal y las habilidades y las aptitudes, pero además es saber ser y hacer, diría yo, con otro u otros. Ahí viene la idea de contexto y de lo relacional y lo interpersonal. Además, si lo miramos a las competencias del lado de nosotros, de los docentes, bueno, podemos también tener capacidad para transmitir habilidades y conocimientos, más metodológico, ¿no? Pero además, para seguir complejizando la cuestión, podemos decir que las capacidades les permiten a las personas trazarse estrategias que son cognitivas, que tienen que ver con habilidades resolutivas de situaciones problemáticas, que van a requerir obviamente múltiples y complejos procesos de aprendizaje, de desarrollo, de capacitación, de formación. Pero para poder esquematizar, vamos a verlas de manera separada y vamos a ver cómo podemos combinar los conceptos. Volvemos a decir, capacidad de ejecutar una tarea o una actividad, ¿no es cierto? Y me desempeño en un trabajo muy específico, en una situación específica. La competencia ya incluye la idea de un atributo más personal, aptitudinal o de capacidad, donde uno tiene habilidades, conocimientos o características que lo distinguen respecto a otro, inclusive en términos hasta podríamos decir de rendimiento. Dos personas realizan el mismo trabajo en la misma cantidad de tiempo, pero una es más productiva que la otra y probablemente pueda estar asociado a alguna capacidad o alguna competencia que ha desarrollado y que le permite esa productividad alta. Pero les proponemos la idea de mirar a ambas desde un modelo más holístico, más combinado, donde ya el trabajador o trabajadora moviliza los conocimientos, las habilidades, las actitudes que son necesarias para alcanzar determinado resultado pretendido en un contexto profesional. Hay obviamente patrones de productividad en términos de linealidad, pero al mismo tiempo hay una capacidad de actuar, de intervenir y de decidir, hay un margen ahí que no es tanto de discrecionalidad, sino también de aptitud y habilidad para resolver situaciones complejas, imprevistas. También se movilizan saberes para esto, ¿no? Y se aplica inclusive la experiencia. Es decir, que la competencia no es un desempeño puntual mecanicista, sino que es una capacidad, insisto, de movilizar técnicas, de reflexionar sobre la acción y de construir esquemas referenciales o acciones de modelos que inclusive permitan o diagnosticar o resolver problemas no previstos, no prescriptos. En suma, vamos a decir, insistimos en recapitular algunas cosas. Movilizo conocimientos, tengo habilidad, tengo destreza, tengo actitudes que de manera significativa me permiten resolver situaciones concretas, puedo organizar mi tarea y la de otros, puedo resolver incidentes de manera autónoma y flexible. Si no puedo, también tengo habilidad o capacidad para reconocerlo y derivarlo. Y entiendo también que esto que sé es mutable, es contingente y que necesito continuamente capacitarme. Esto es como para brevemente hacer esta primer clase introductoria, para luego ir profundizando estos conceptos que vimos,
con mucha más ejemplificación con el profe Caliba. Así que espero y los invito a continuar con esta capacitación, que la puedan aprovechar, que la puedan disfrutar, y nos estamos viendo en la tercer clase conmigo. Hasta luego.